Puedes comenzar, por favor. Ok, bueno, buenas tardes, público en general. A mí me va a tocar hablar sobre el paper Key Steps in Developing a Cognitive Vaccine Against Traumatic Flashbacks, Visual Spatial Tetris versus Verbal Pop Quiz. Básicamente la idea, digamos, del paper como tal, inicialmente tengo esta frase, que es como un flashback regresa a su memoria, aquella historia que nunca ocurrió. Es una frase que encontré, me gustó, aunque es un poco, pues, contradictoria, porque al fin y al cabo un flashback se supone que es un recuerdo de un suceso o de un evento, digamos, traumante normalmente. Entonces, bueno, en teoría debería haber ocurrido o tuvo que haberse, digamos, vivido o experimentado en un momento. Como tal, la tabla de contenidos sería la introducción, los experimentos, la parte de los resultados, algunas mejoras y finalmente las conclusiones. Y comenzamos con la introducción. Bueno, el objetivo principal de la investigación consiste en aplicar una vacuna cognitiva que permita evaluar si es posible reducir la intensidad o la frecuencia de los recuerdos traumáticos en comparación a otras actividades. Los autores lo que establecen es que ellos previamente habían realizado una investigación en donde ellos habían una comparación entre, ok, una persona vive una situación, un evento traumático, y queremos analizar si es posible realizar alguna actividad o aplicar alguna especie de vacuna cognitiva, obviamente explicaremos qué es una vacuna cognitiva, para que la cantidad de traumas o, por ejemplo, las consecuencias que pueda tener esta persona con respecto a flashbacks sea, digamos, reducida a otras actividades o básicamente al no realizar nada. Entonces, ese primer estudio lo que compara es una persona que realiza una actividad versus una persona que básicamente no hace nada después de ver una serie, digamos, de imágenes sobre, digamos, situaciones traumáticas. Entonces, a partir de ahí, ellos establecen, pues, ciertos experimentos, ciertos resultados, y la idea con esta nueva investigación es, ok, ya hicimos la comparativa, ¿verdad? Cuando tenemos una persona que hace esta actividad específica y alguien que no hace nada, pero ¿qué pasa si ahora agregamos una actividad intermedia? Una actividad, digamos, que sea diferente y poder determinar si nuestra, digamos, vacuna cognitiva sigue siendo tan efectiva o ya no lo es tanto. Entonces, algunos conceptos importantes que se mencionan, digamos, dentro del paper son un trauma psicológico que se considera como un evento impactante que puede causar una respuesta emocional, abrumadora o perturbadora a la persona. Después está lo que es un flashback traumático. Básicamente es un episodio involuntario en el cual una persona revive un evento traumático que puede ser desencadenado principalmente por un tema, digamos, del contexto, o tal vez, digamos, algún sentimiento o algún recuerdo que esté relacionado con ese evento traumático. Y finalmente la vacuna cognitiva, que es una intervención cognitiva diseñada para prevenir el desarrollo de flashbacks traumáticos después de un evento, digamos, que se considere traumático. Ellos establecen que, bueno, el problema es porque hay personas que tienen recuerdos traumáticos o eventos estresantes que pueden desencadenar un estado emocional intenso y afectar la calidad de vida. Ellos sí especifican que, por ejemplo, ellos tratan de enfocar principalmente en personas, por ejemplo, que hayan estado en el ejército, ya que son personas que constantemente pues viven situaciones bastante desgarradoras. También el tema de cómo las personas llevan el proceso de, ok, estoy en el ejército, estoy en la armada, pero al mismo tiempo pues técnicamente hablando estoy matando a una persona, entonces cómo llevar ese proceso de asimilar el hecho de que arrebata una vida humana, las implicaciones que tiene a nivel emocional, cómo la persona empieza a vivir su vida de nuevo después de haber estado en combate, cómo es ese proceso de reintegración, digamos, a su vida anterior. Entonces, todos esos, digamos, parámetros, ellos los consideran como que forman parte o que pueden llegar a causar un trauma en la persona debido, digamos, a los diferentes eventos estresantes que vive, digamos, en el estado del ejército y básicamente está en combate. Para la sección de lo que son los experimentos, bueno, se realizaron dos. Propiamente se desarrollan ciertos detalles generales. El primero es que para establecer, digamos, la base de la investigación, quieren analizar ciertas condiciones y quieren establecer ciertas condiciones para que, digamos, el grupo de los experimentos sean, digamos, como lo más,
controlados posibles, ¿verdad? Y no tienden como a establecer o agregar ciertos sesgos para evitar digamos, ciertos problemas. Una de esas es, bueno, generar la tercera comparativa, que básicamente es, tengo una persona que va a ver una serie, digamos, de videos o imágenes que pueden generar cierto trauma o pueden ser, llegar a ser estresantes, que no va a realizar nada. Una persona que va a jugar Tetris, que en este caso es la vacuna cognitiva, y una persona que va a realizar, por ejemplo, un pop quiz, que básicamente es un quiz como de preguntas, conocimiento general, en el cual esta persona tiene que dar su respuesta de forma oral. Estas son las condiciones que mencioné, el tema del Tetris, el pop quiz y no realizar ninguna acción. Y de hecho, realizar ninguna acción literalmente es una persona que está en un cuarto y está sentada pues en silencio posible. Para el primer experimento, bueno, se busca a 60 personas, de las cuales la mitad son mujeres y la edad media es alrededor de los 30 años. La idea es que estos pacientes sí tenían que cumplir todos con la condición de que no podían haber recibido ningún tipo de tratamiento anteriormente. La idea con esto es que, digamos, si una persona ya recibió algún tipo de tratamiento con respecto a, por ejemplo, estrés postraumático o superación de traumas, esta persona podía tal vez afectar de cierta forma el experimento, ya que tiene algún tipo de vía o recurso para básicamente superar el trauma. Entonces podía de cierto modo pues sesgar un poco los resultados que se querían obtener. Entonces la idea era que fueran personas que no hayan recibido de ninguna forma ningún tipo de tratamiento. Y adicionalmente se evaluaba, digamos, la historia del trauma de cada uno de los participantes por medio de un cuestionario de experiencias traumáticas. Esto eran 12 ítems en los cuales se evaluaban si la persona, digamos, sufría algún tipo, sí, sentía la sensación de sufrir algún tipo, digamos, como de enfermedad o algún tipo de ansiedad, depresión, y indicar, digamos, más o menos la escala de cuánto era, digamos, lo que percibía esa persona. Como tal, bueno, el experimento consistía en una cinta de 15 clips con una duración total de 21 minutos sobre choques fatales y escenas explícitas de cirugías. Entonces, la idea con esto era que la persona lo viera y que las imágenes le generaran a la persona como esa sensación de incomodidad y también, digamos, como de crudeza, para que el cerebro empezara a guardar lo que son, pues, ciertos recuerdos con respecto a esas imágenes que las personas estaban viendo. Después de esto, ellos realizaban un receso de 30 minutos y durante 10 minutos empezaban a realizar las actividades. Lo que hicieron fue dividir, digamos, a las 60 personas en tres grupos de 20 cada uno. Entonces, 20 personas iban a realizar lo que era el pop quiz, 20 personas realizaban lo que era el jugar Tetris y 20 personas pues no hacían nada. Eso durante 10 minutos. Y en base a eso iban verificando, analizando si la persona en algún momento durante la elaboración de la actividad reportaba, digamos, alguna sensación de trauma o algún pensamiento o flashback que le viniera a la mente. Y también, finalmente, analizar cuál es el comportamiento de la persona una vez pasado una semana. En el caso del experimento 2, aquí contamos con 78 participantes. Igual, se va a ir el grupo total en tres. Cada uno va a realizar lo que es la actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Estos eran, bueno, tenían una edad entre los 18 y 53 años y la edad media era un poquito más alta que el grupo anterior. Igualmente, bueno, esto sí lo marco en asterisco porque puntualmente como tal en el paper no lo mencionan propiamente, pero creo que sí son las condiciones, digamos, sí se aplican las mismas condiciones que aplicaban en el experimento número 1. No lo mencionan como explícitamente, pero sí hacen a entender de que se aplican las mismas condiciones, de que los pacientes eran personas que no habían recibido ningún tipo de tratamiento previamente y que igual se hacía una evaluación de la historia del trauma de cada uno de los participantes. Y el experimento número 2, lo que, digamos, establece diferencia es que, bueno, ahora, digamos, la cinta, igual cuando el tema de los choques fatales y las escenas explícitas de cirugías, es un poco más corto, tiene una duración de 12 minutos. Sin embargo, el tiempo que hay entre ver la cinta y realizar las actividades según cada participante
tiene un lapso de 4 horas. En esas 4 horas, la idea era que la persona, digamos, el participante como tal, hiciera o tratara de hacer una vida normal. Entonces, que fuera el trabajo, que fuera en su casa, o sea, que literalmente tratara de establecer como una vida normal. Y después de eso, volvía, realizaba durante 10 minutos las actividades, e igual se evaluaba si durante el proceso de realizar las actividades la persona indicaba algún tipo de trauma o algún tipo de pensamiento flashback. Y después de una semana, también evaluar durante esa semana si la persona indicaba haber reportado algún flashback o algún pensamiento durante la semana. Los resultados que se obtuvieron entonces fueron los siguientes. Para el caso del experimento número 1, estos fueron los datos obtenidos durante eh, la ejecución de la actividad. Entonces, lo que digamos sí establecen ellos es que, según el gráfico, para el experimento número 1, ellos sí notan que en el momento las personas que están jugando Tetris sí muestran una menor cantidad, digamos, de flashes reportados. Esa es la media, digamos, de todos de los 20 participantes que jugaron Tetris. Sí establecen que ellos muestran o indican que hay una menor cantidad de flashbacks. Caso contrario, digamos, a las personas que no hicieron nada y que, y que realizaron el pop quiz. Pero al cabo de una semana, no, perdón, eso era al cabo de una semana, perdón. Al cabo de una, sí, perdón. Eso fue, digamos, lo que reportó las personas durante la semana. Este fue el reporte de el control realizado durante la prueba de los 10 experimentos. Lo interesante es que para el caso de las personas que jugaron Tetris y que hicieron el pop quiz, ellos indicaron que la cantidad, digamos, media de pensamientos o de flashbacks durante la ejecución de la tarea era muy poca comparado con la gente que no realizó nada. Sin embargo, lo interesante es que a lo largo de la semana, las personas que no realizaron ninguna tarea, la media de los 20 participantes en este caso, parece mostrar que ellos tuvieron incluso una menor cantidad durante la semana que las personas que realizaron un pop quiz. Entonces, las personas del pop quiz, en el momento parece ser que no tienen tantos flashbacks, sin embargo, durante un periodo de tiempo, de una semana después, ellos sí tienden a tener, digamos, más recuerdos vídeos con respecto a los eventos y las cintas, digamos, que los autores les presentaron. En el experimento número 2, igual a lo largo de la semana, aquí lo que vemos que es un poco más interesante es que si vemos que hay un aumento general de todos, pero si vemos que, por ejemplo, las personas que no hacen nada comparado con el experimento número 1, ahora sí están más similares a las personas, digamos, que realizaron el focus. Entonces, ellos sí reportan ahora un incremento en la cantidad de flashbacks que ellos tienen durante, digamos, diariamente durante la semana. Finalmente, entonces, la ejecución de lo que fue la tarea durante los 10 minutos, se puede ver que en este caso todos los resultados o todas las medias sí indican que hay un aumento, tanto para Tetris como para Popquiz como para Notas. Y lo interesante es que la diferencia en el experimento número 1, la media sí es un poco más alta. Sin embargo, en el caso del experimento número 2, los números se van haciendo un poquito como más cercanos, se van juntando cada vez más. La razón de esto, digamos que más o menos nos establecen los autores, es que hay un hecho muy importante en el experimento número 2, y es que hay un proceso de receso, por así decirlo, de 4 horas. Esto es importante porque ese tiempo es el tiempo que va a tener el cerebro disponible para poder hacer ese proceso de, eh, ¿cómo se llama? De procesar lo que son todos los recuerdos traumáticos que van a generar al fin y al cabo flashbacks. Entonces, entre mayor sea ese espacio o ese receso, básicamente le da más posibilidad al cerebro para que empiece a realizar, digamos, de forma más concreta esos flashbacks y esos recuerdos. Entonces, la idea es que en el experimento número 1, al ser tan poco tiempo, el Tetris, lo que es interesante es que, como es un juego muy visual en el cual hay muchos inputs, parte de las funciones que tiene que desarrollar el cerebro interrumpen ese proceso que realiza el cerebro de grabar los flashbacks en la persona. Entonces, ese proceso se ve continuamente interrumpido cuando vos estás jugando Tetris.
desde el punto de vista, digamos, de las áreas, digamos, del cerebro que se ven, digamos, involucradas y un poco a nivel de neurociencia. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de las mejoras, digamos, que se pudo ver en los dos experimentos? Bueno, una consideración, digamos, que hubiera sido interesante es el tiempo, digamos, exacto entre el momento en que se muestran las escenas y la realización de las actividades. Ellos sí ven, hacen dos experimentos, uno con 30 minutos, otro con 4 horas, y sí ven que, exacto, hay cambios, o sea, sí se muestran algunos cambios. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Cuando se vive una situación real o un evento automático real, puede ser que después del evento la persona no esté en la capacidad de poder desarrollar o realizar, digamos, una vacuna cognitiva, como por ejemplo jugar Tetris, por diferentes razones. Entonces, lo interesante sería analizar hasta qué punto esta vacuna cognitiva va a ser eficiente o va a ser eficaz según la cantidad de tiempo que hay desde el trauma hasta que se realiza la actividad. Esto sí se lo aplican como tal, pero no se establece como tal vez, digamos, hasta qué punto puede llegar ya a no ser tan eficiente la aplicación de la vacuna. Entonces, un experimento interesante sería ver en un escenario real en el cual se considera que una persona no puede, pues, ¿verdad?, desarrollar la actividad de jugar Tetris, ¿qué pasaría? Si tal vez el tiempo no son 4 horas, sino ya estamos hablando de días, o tal vez una semana, 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Será posible que el Tetris como tal ayude o no? Otro sería que a la hora de realizar los experimentos, considerar lo que es el tratamiento de pacientes clínicos, simplemente como para hacer una comparativa en, ok, si un paciente, por ejemplo, realizó, digamos, una terapia eh, de exposición, que por ejemplo es una solución para combatir lo que son los traumas, ok, esta persona que ya tiene un proceso, ¿verdad? ¿Qué tanto le afectará? ¿Cómo afectará los resultados? Si habrá, digamos, una diferencia muy evidente entre las personas que no han sido tratadas y las que ya sí han sido tratadas. Después, considerar otras actividades. Ellos sí mencionan, bueno, las tres actividades como tal, el no realizar nada, el Tetris y el Pop Quiz, pero sería interesante considerar también qué pasaría si agregamos un juego que sea similar al Tetris, que digamos utilice las partes del cerebro similares, que sea digamos igualmente visual, que involucre digamos la actividad cerebral que se utiliza cuando el cerebro trata de guardar la memoria y crear digamos los flashbacks, si hay, digamos, algún juego similar que pueda interrumpir todo ese proceso y pues ver si realmente es tan eficaz. Y aplicación de experimento en niños, básicamente eso es porque ellos se consideran personas de 18 años en adelante por temas de evitarse problemas. Pero algo interesante sería que el tema de los niños es porque básicamente un niño cuando sufre un evento traumante, pues como tal el niño no posee tanto conocimiento ni experiencia pues, de la vida. Entonces, para el cerebro de un niño es más difícil procesar un trauma que para el cerebro de una persona pues, con mayor edad, que ya tiene un poco más conocimiento de todo y que el cerebro es capaz de darle un significado a ese evento por el que pasó. Entonces sería interesante ver si es capaz de esto de ayudar, digamos, a un niño que tal vez no tiene tantos recursos para hacer ese proceso de darle significado al evento o superarlo, sí, esto le puede ayudar. Y como tal, pues, bueno, conclusiones, la investigación me gustó, la verdad el paper me encantó. Es un tema muy interesante y me gusta que se trabaje o se trate de experimentar con el cerebro humano. Eh, los autores sí establecen que pueden realizar mejoras, que incluso, bueno, en sus investigaciones pasadas ellos únicamente contemplaban dos opciones, ¿verdad? Que era el no realizar nada y el Tetris, ya en esta, digamos, agregan más cosas, incluso ellos establecen que el tema, por ejemplo, del tiempo, ¿verdad? Entre cada tarea, entre realizar la tarea y el evento, también es algo, digamos, importante a considerar. Entonces sería como interesante pues explorar tal vez esa área, ver si hay alguna otra investigación que haya intentado realizar ese experimento. Y bueno, eso es lo que sí me pareció y me gustó fue que, digamos, por lo menos los gráficos que agregaron eran bastante fáciles de entender y sí eran bastante claros y muchas veces utilizaban algunos diagramas para poder visualizar mejor la información. Entonces eso sí ayudó bastante porque tal vez en algunos casos daban una explicación un poco teórica, pero tal vez la explicación sí era un poco, pues, un poco difícil de entender, pero con el diagrama era muchísimo más fácil de entender qué era lo que querían establecer, cuáles eran los resultados y cuáles fueron, pues, básicamente la metodología para cada uno de los experimentos realizados. Y pues eso sería. Muchísimas gracias, Jason.
Interesantísimo, ¿verdad? Tetris ayuda a que las personas no graben en su cerebro los recuerdos traumáticos. Que pártame, lo que me llama la atención de este paper es siquiera el cómo se plantearon esa hipótesis, porque es del lado de neurociencia y que se preguntaran si eso servía. Sí, de hecho, profe, yo eso sí lo traté de buscar porque ellos sí mencionan exacto, que digamos, es por las áreas que utiliza, digamos, el cerebro. Ellos explican que, por ejemplo, cuando una persona, pues, ¿verdad?, sufre un trauma y la persona, el mecanismo humano que tiene, en este caso el cerebro, para reaccionar a un evento traumante es, ok, voy a tomar la situación, voy a tratar de entenderla, de darle un significado y de irla grabando. El problema está cuando yo trato de hacer ese procesamiento, ¿verdad?, de la situación y no logro, el cerebro no logra establecer una definición o no logra como asimilar la situación. Entonces, cuando eso sucede es cuando se rompe, por así decirlo, se graba igualmente en la memoria y crea un trauma. Entonces, ellos lo que sí establecían es que hay zonas y hay funciones del cerebro que Tetris interrumpe en ese proceso. No sé exactamente, digamos, si a nivel de localidad, no sé, a nivel de hemisferios o algo así, si específicamente como algún hemisferio específico que Tetris afecte, pero sí establecen exacto que hay funciones del cerebro que se ven interrumpidas y que eso, por eso es que puede ser que la cantidad de traumas sea menor, o bueno, el Sí, flashbacks sea menor. si no me equivoco, es la corteza prefrontal, que es la que tiene procesamiento visual. Por eso usted puede imaginarse y ver cosas. Usted literalmente las ve. Cuando usted piensa en algo, entonces, al interrumpir esta etapa, porque requiere mucha atención visual, pues hace que no se guarden los recuerdos. Esto es parte más de lo que yo había visto. Y algo interesantísimo también, Jason, de este experimento es análisis de varianza para verificar los resultados. Dice que es el método que utilizaron para probar una hipótesis de desempeño humano. Acá, para que estén acostumbrados a cuando vean la manera en que reportan estos resultados en papers, los autores, en lugar del p-value, presentaban el f-value, que es la f-Fisher. A partir de él, ahí la tenemos esa. Esto es lo que pasa, y en particular yo no les doy enfoque a que presentemos ese resultado porque es un resultado que ver el numerito no podemos directamente interpretar si es significativo o no significativo, porque a partir de el F-value llegamos al P-value considerando los grados de libertad, que es la cantidad de grupos menos 1 y el total de las muestras menos la cantidad de grupos menos 1. Entonces es enredadillo como tomar la F, pasarlo por ese proceso, los grados de libertad y con eso llegar al p-value. Es más bonito ver mayor o menor que 0.05 y eso queda clarísimo. Pero es bueno que se haya presentado este resultado y que lo conozcamos, ¿verdad? Que no nos quedemos ahí sorprendidos. En resumen, F-values altos quiere decir que es significativo y F-values chiquititos quiere decir que no son significativos. Entonces, por si se llegan a encontrar un paper que presente eso, que bueno, que tengan eso mapeado. Si no me equivoco, en las gráficas sí reportaron p-values. Andámonos a las grafiquitas. Ahí están. Entonces, sí que eso lo hace más claro. Pero bueno, interesantísimo el paper. Te agradezco mucho por la exposición, Jason. Ok, pues